buenas, estimados estudiantes. Vamos a empezar con el siguiente tema, ¿no? Hemos visto el primer tema, que es la introducción a la auditoría tributaria, ¿no? Y bueno, sé que estamos en presencial y en Educar con, bueno, más o menos la misma cantidad de tema avanzado, ¿no? Estoy dejando en la plataforma la presentación de este contenido, ¿no? Para que lo puedan revisar. Y bueno, vamos a empezar ahora con el segundo tema, que es el poder tributario, ¿no? Y bueno, con este es que vamos a trabajar en la plataforma, ¿no? Sé que me he perdido un tiempo, ¿no? He estado con otras actividades, ¿no? Justamente por este tema del coronavirus y del inminente aislamiento que tenemos. Pero pues bueno, ahora ya estoy con un poco más de tiempo para poder dedicarnos de lleno a poder trabajar en la plataforma, ¿no? Igual para ustedes se termina la vacación, ¿no? Aunque sé que han estado trabajando en otras materias, bueno, vamos a tener que aumentar un tiempito de nuestro tiempo para poder trabajar conmigo. Y bueno, creo que va a ser algo bueno, ¿no es cierto? Para que se encuentren ocupados durante la cuarentena y no la sientan, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el tema siguiente, el tema 2, que es el poder tributario. Bien, vamos a empezar con nuestra presentación de la tutoría 2, ¿no? El tema 2, que como habíamos dicho es el poder tributario. Para esto vamos a empezar diciendo el concepto de derecho tributario. Y dicen: el derecho tributario contiene las normas a las que debe atenerse el Estado al establecer los casos y circunstancias en que podrá pretender el tributo, ¿sí? Entonces el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas, ¿no?, que reglamentan, ¿no es cierto?, los tributos, ¿sí? Así de sencillo, ¿no? No tiene gran ciencia, y eso puede ser pregunta de examen, ojo. A propósito, vamos a tener algunas actividades que tenemos que desarrollar, ¿no? Y vamos a tener que construir algunas dinámicas que las voy a dejar en plataforma, ¿no? Las cuales se tienen que hacer con estos videos, ¿no? Entonces estén atentos a las instrucciones para poder desarrollar bien su trabajo, ¿no? Y como les había comentado ya, vamos a replantear un poco los puntajes que les había dado inicialmente, ¿no? Todos estos trabajos que hacemos en plataforma tienen puntos. Aparte de que estos temas van a entrar en el examen parcial, ¿no? Igual tienen su nota, ¿no? O sea, el trabajo que se hace en plataforma tiene puntos, ¿sí? Así que estar atentos. Y bueno, estudiar, ¿no? Estos cursitos. Están siendo de forma asincrónica, ¿no? Para darles la oportunidad de que ustedes elijan el horario en el que pueden asistir. Sé que otros colegas están haciendo clases sincrónicas, eso quiere decir que la clase se hace junto con ustedes, ¿no? Y bueno, utilizan la herramienta Zoom, ¿no? Pero también pues parece que todavía estamos teniendo algunos problemas, ¿no? Algunos estudiantes no tienen todavía instalado el programa o no les sale el sonido, ¿no? Entonces no sé en qué medida, bueno, vamos a necesitar hacer cursos virtuales. Por ahí hagamos uno, ¿no? Pero vamos a ver un poquito cómo se desenvuelve esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es el poder tributario? ¿No? Es la facultad del Estado de exigir contribuciones, eximir, conferir beneficios tributarios, tipificar ilícitos, dice, ¿no? El poder tributario en realidad es algo muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy, o sea, como su nombre lo dice, es tener el poder, ¿no es cierto? Y es el poder tributario, el poder de exigirnos dinero, ¿no? De poder exigirnos recursos, ¿no? Dice el poder de eximir, es decir, la administración puede decidir quién paga y quién no paga, ¿no? Puede conferir beneficios tributarios, o sea, decir quiénes están con pagos reducidos o con obligaciones reducidas, ¿no? También puede señalar cuáles son los ilícitos, que son las contravenciones, las normas, el incumplimiento en las normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el poder tributario dice, pues, tiene tres posibilidades. Vamos a aplicar aquí nuestro lapicito, que va a ser de color rojo. Bueno, entonces, como decíamos, el poder tributario es abstracto, ¿no? Porque es implícito al poder de imperio del Estado. Habíamos hablado, el poder de imperio, ¿no? Originalmente, pues, era un poder por fuerza, ¿no? El imperio, el emperador era el que gobernaba y sometía al pueblo. ¿Será que ahora el emperador gobierna y somete? En realidad no es ya tan por la fuerza. Habíamos hablado de que esto es por ley, ¿no es cierto? O sea, está implícito en el poder que tiene la ley, el poder jurídico.
¿no? Entonces, el Estado es un Estado de derecho, tiene normativas, tiene leyes, ¿no? Tiene distintos elementos ahí. Y bueno, básicamente es abstracto porque está dentro, inmerso de ese poder que tiene el Estado, ¿no? Que es un poder jurídico, no está en el ámbito legal, ¿sí? Es un poder permanente, nace y muere con el Estado y el Estado pues existe, ¿no? A través del tiempo, ¿no? O sea, durante toda la existencia del Estado va a tener este poder, ¿no? Entonces podemos decir que es permanente, ¿no es cierto? Es irrenunciable porque el Estado no puede renunciar a la facultad de exigir tributos. Exige tributos porque por la necesidad que tiene como ente económico, ¿no es cierto? El Estado es una persona económica, un ente económico en realidad, y por eso necesita recursos, ¿no es cierto? Y estos recursos, pues, que necesita los va a utilizar, ¿no es cierto?, en beneficio de nosotros, salud, educación, seguridad, habíamos dicho. Entonces, como necesita dar esta inversión pública al pueblo, ¿no? Entonces, no puede renunciar a la necesidad de exigir tributos, ¿sí? Y finalmente es indelegable, ¿no es cierto? Se ejerce únicamente a través del poder legislativo, o sea, se ejerce a través de las leyes, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos el principio de legalidad, ¿no? Por el cual igual, ¿no? Se tiene esta situación, ¿sí? El poder tributario, este poder tributario se aplica de forma ilimitada, o sea, el poder que tiene el Estado es ilimitado, y ahí el poder tributario lo vamos a sentir en la auditoría tributaria, ¿no? O sea, de pronto, como habíamos conversado en clases, las auditorías tributarias son temidas, ¿no? Son de pronto una preocupación de la empresa, ¿no? Ahora, cuando me llega una auditoría, es ilimitado el poder que tiene el auditor. Sí tiene mucho poder, ¿no es cierto? Y a veces ese poder no es totalmente bien utilizado, ¿no? Ya va a depender mucho de las características de la personalidad del auditor. Como hemos hablado, el auditor tiene que tener ciertos valores, ciertos principios, ¿no? Pero pues en función de esto, él va a usar ese poder. Y a veces el poder es algo que a uno eh, a uno lo puede enloquecer, ¿no es cierto? Lo puede, no sé, cambiar, ¿no? Para ser exacto, ¿no? Entonces es limitado el poder y vamos a decir que el poder no es ilimitado, ¿sí? Existen dos limitaciones al poder tributario, ¿sí? Existen dos limitantes que tiene el poder tributario que tiene nuestro Estado, ¿sí? ¿Cuáles serían estas limitaciones? Tenemos limitaciones de orden político, ¿sí? Y tenemos limitaciones de orden constitucional, ¿no? Entonces, estamos hablando de político, ¿no? Y constitucional, ¿sí? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Cuál sería cada cual, ¿sí? Las limitaciones de orden político, ¿no? Básicamente tienen que ver con las jurisdicciones, ¿no es cierto?, superpuestas sobre un mismo hecho gravable, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que, bueno, los estados tienen límites, ¿no? Ahí Bolivia tiene sus límites que estos limitan por ríos, lagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el estado desarrolla estas limitaciones, ¿no?, en jurisdicciones, ¿no? Y bueno, esas jurisdicciones no pueden justaponerse, ¿no? Y se tiene que generar, bueno, si se justapone, genera la doble imposición, ¿no? La cual se explica por la vigencia de dos principios en los que se puede basar un sistema tributario, el principio de renta mundial y el principio de la fuente. Y bueno, ahorita en Santa Cruz de la Sierra tenemos medio una situación de justaposición de dos límites, que son el límite tributario municipal y el límite tributario nacional para las transferencias, ¿no? La norma establece ciertas reglamentaciones para transferir vehículos. Desde ya, si se transfiere un vehículo, hay un impuesto, ¿no es cierto?, que es el 3% del IMT, el impuesto municipal de la transferencia, pero este impuesto puede ser nacional, ¿no? En la medida de ciertas condiciones que vamos a ver cuando toquemos más a detalle el impuesto, ¿no? Ahora, en este sentido, hay una disposición que establece las reglas, ¿no?, para el aporte de capital, ¿no? Desde ya el gobierno municipal considera que los aportes de capital con bienes sujetos al tributo como un vehículo. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a aportar un capital de $20,000, pero va a ser dando mi auto a la empresa, ¿no? Entonces vamos a cambiarle de nombre al auto, ¿no? Ya no va a estar a mi nombre, va a estar a nombre de la empresa. Entonces ahí, bueno, ocurre una situación porque al cambiar de nombre hay impuesto a la transacción, ¿no?
Inicialmente era el impuesto nacional y estaba exento, pero luego el gobierno municipal pues desconoce esa exención y lo cobra, ¿no? Y ahí hay una situación en la que el vehículo tiene que ser facturado, ¿no? Y al ser facturado paga IVA y paga ITEM, ¿no? Entonces, ¿cuál pago? ¿El ITEM municipal o el ITEM nacional? Actualmente hay un problema, ¿no? Porque hay una doble imposición y eso produce que, bueno, esta limitación de orden político no esté funcionando, ¿no? Por un lado es eso, ¿no? Y por otro lado, en tema de auditoría, hay bueno, el tema de la jurisdicción juega un rol muy importante, ¿no? Porque la jurisdicción limita el poder que tiene. Un auditor está haciendo una verificación, una revisión, ¿no? Una auditoría a una empresa y si esa empresa cambiase su jurisdicción, si se traslada a otro lugar, entonces por ahí ese lugar ya no es un lugar donde tiene competencia ese fiscalizador. Por ejemplo, ¿no? Me inicia un proceso de auditoría aquí en Santa Cruz, ¿no? Y bueno, llevamos la documentación, qué sé yo. Y bueno, esta es una práctica que a veces hacen las empresas, ¿no? Que no es una práctica, qué sé yo, del todo legal, me parece, pero pues existe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Ya están por salir los resultados. Y bueno, cuando el auditor quiere notificar, quiere informar sus resultados, le comunican que la empresa ya no está aquí en Santa Cruz, sino que ya radica en Cochabamba, ¿sí? Imagínense, ¿no? O sea, cambiaron de domicilio a Cochabamba. Entonces ahí ocurre una situación, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el auditor en ese caso? Lo que tendría que hacer es al haber perdido su jurisdicción, lo que va a tener que hacer es hacer una carpeta, ¿no? No sé, unir el expediente y mandarlo a su jurisdicción, mandarlo a Cochabamba, donde otro auditor va a tener que terminar el trabajo. Ahora imagínense, ¿no? En Cochabamba que un auditor reciba la auditoría y diga, bueno, este trabajo ya está hecho. ¿Será que lo firmo ese trabajo? No, y digo, ya lo hicieron, así que aquí va mi firma y bueno, es el trabajo. No, no es cierto. O sea, muchas veces vuelven a hacer toda la auditoría de nuevo, ¿no? Para poder verificar que los resultados estén correctos o que estén conforme a lo que ellos consideran lo correcto en la norma, ¿no? Y de ahí quieren notificar los resultados y otra vez, ¿no? El contribuyente se volvió a Santa Cruz, ¿no? Ya ha regresado, ¿no? Entonces ese juego, a veces usando el tema de las limitaciones de orden político, las empresas lo hacen. No es sano, ¿no? Les comento que ahora Impuestos Nacionales ha, ha establecido una marca de control que es la marca de fiscalización. Entonces, si yo como fiscalizador recibo una auditoría, una verificación de empresa, el primer trabajo que tendría que hacer, si es que es un trabajo delicado, es marcar la empresa, ¿no? En el sistema de impuestos, cosa que se imposibilita hacer el cambio de jurisdicción. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el contribuyente quiera cambiar de dirección, va a ir con su aviso de luz de Cochabamba, por decir, a las plataformas, ¿no? Para hacer el trámite. Y en las plataformas los funcionarios no le van a decir que no pueden terminar el trámite porque el sistema los tiene bloqueados por la marca de fiscalización. Entonces, en ese caso, el cambio de jurisdicción se tendría que hacer en coordinación con el auditor, ¿no? Entonces el auditor por ahí, no sé, van a ir, le van a decir que quieren cambiar de jurisdicción, él pues primero les notificará los resultados y luego cambiará, ¿no? La jurisdicción, ¿no? Ya hay una situación así, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí lo que tenemos que resaltar es justamente este tema, ¿no? Las jurisdicciones, ¿no? Bueno, Bolivia está dividida en distintas jurisdicciones que, bueno, básicamente son los departamentos, pero dentro de los departamentos hay otras jurisdicciones, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra hay la gerencia Santa Cruz 1, ¿no? Que está dentro del primer anillo y toda la parte del sur, y la gerencia Santa Cruz 2, que está sobre, bueno, que es todo el norte, ¿no? De la ciudad, ¿sí? En Santa Cruz 2, ahora, hay agencias que pertenecen a los municipios, ¿no? La agencia de Valle Grande, Puerto Suárez, ¿no? Etcétera, etcétera, que pertenecen a las gerencias, ¿no? O sea, la gerencia Santa Cruz 2 por ahí es dueña de la agencia Valle Grande, entonces pues tiene su jurisdicción sobre la ciudad de Valle Grande, ¿no? Entonces, como les decía, esto limita, ¿no? El poder que ellos tienen de imponer sanciones, de determinar tributos, ¿no? De actuar, ¿no? De actuar con respecto a los tributos. Ahora, en los operativos, por ejemplo, si es que vemos una sucursal de una empresa, por ejemplo, de las salteñas Los Castores, ¿no?
descubrimos que una sucursal no está dando factura, ¿no? Entonces, el agente puede hacer la intervención, ¿no es cierto? Puede labrar el acta, pero no va a poder atender esa acta, ¿sí? Entonces, ellos van a tener que mandar esa acta de infracción a la jurisdicción donde esta empresa tenga su central, donde esté su domicilio fiscal, ¿no? Si es Cochabamba, por ejemplo, tendrá que irse el acta a Cochabamba y ahí el contribuyente tendrá que defenderse, ¿no? En este caso, la Asociación de los Castores. ¿No? Entonces, básicamente es eso. Ahora, también estamos hablando de los principios, ¿no es verdad? Aquí tenemos dos principios, ¿no? Tenemos el principio de renta mundial, dice, y el principio de territorialidad. ¿Qué es la renta mundial, no? En este caso, no importa la residencia, ¿sí? En el principio de renta mundial, yo puedo vivir donde sea, ¿no? Pero tengo que pagar impuestos a mi estado. Eso generalmente es para estados desarrollados, estados bueno, son de primer mundo esencialmente. Por ejemplo, Francia, que es un emblema, ¿no? Un ciudadano francés, si es que viene ¿qué se llama esto? A Bolivia, ¿no? A trabajar, a vender helados. Hay la pregunta, ¿no? Si es que vende helados en Bolivia, ¿será que tiene que facturar, ¿no? Con facturas bolivianas, ¿no? Emitir factura y pagar IVA sobre ese helado vendido acá en Bolivia. Y la respuesta va a ser sí, ¿no es cierto? Tiene que hacer su factura y, bueno, por las ventas que realice, pagar los impuestos en Bolivia. Pero ¿será que tiene que, qué sé yo, hacer una factura francesa o hacer los impuestos de Francia? ¿Tiene que pagar un IVA francés? La respuesta es sí, tiene que pagar impuestos a Francia, ¿no? Y ahí alguno de ustedes me dirá, pero impuestos a Francia y no va a haber fiscalización de Francia aquí, ¿no? ¿Quién va a venir a revisar si tiene o no tiene actividad? Y bueno, la respuesta es que si el gobierno francés descubre que esta persona no está pagando sus impuestos, esta persona puede perder la nacionalidad francesa. Es un delito severo, ¿no? El no pagar impuestos, ¿no? Entonces puede perder, como le digo, su nacionalidad, ya no tendría el pasaporte de la Comunidad Europea. Y alguien me dirá, pero puede sacar el pasaporte de la comunidad andina, ¿no? Puede ser boliviano, ¿no? Puede nacionalizarse. Y bueno, puede hacerlo, pero ahí la pregunta es, ¿será que va a querer hacerlo, ¿no? Volverse boliviano, ¿no? Y comparado con el pasaporte francés. Es difícil que quiera, ¿no? O sea, evidentemente el pasaporte francés tiene pues mucho más acceso a muchos más países que el boliviano, ¿no? El boliviano va a necesitar visa para muchas partes, ¿no? Y bueno, de todas maneras la misma ciudadanía le da, ¿no? Los beneficios, ¿no? Después, ¿no? De la inversión pública del país, ¿no? Entonces, el principio de renta mundial es eso, no importa la residencia, el ciudadano paga sus impuestos a su país, ¿no? Sin importar dónde esté, ¿sí? El principio de fuente o principio de territorialidad, no veo mi mouse, este de acá, ¿no es cierto? Hablamos del territorio. Bolivia, por ejemplo, tiene el principio de territorialidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del territorio nacional se pagan los impuestos a Bolivia. Y ahí van a leer, ¿no? En la ley dice, créase un impuesto dentro del territorio nacional, ¿no? Que grava ya sea las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Las transacciones, qué sé yo, ¿no? Todos son creados dentro del territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Un boliviano vende algo dentro de Bolivia, paga los impuestos bolivianos. Un extranjero vende algo dentro de Bolivia, paga los impuestos de eso, ¿no? Pero después, si es que este boliviano vende productos fuera de Bolivia, ya no paga impuestos a su país, ¿sí? Entonces ese sería el principio de territorialidad, ¿sí? Ahora, tenemos principios constitucionales de la tributación, ¿no? Las limitaciones de orden constitucional están representadas por la necesidad de que el poder tributario se enmarque en determinados principios jurídicos, reconocidos universalmente e incluidos en la mayoría de las constituciones. Ya hemos hablado bastante, ¿no es cierto?, de lo que son los valores y los principios, ¿no? Han visto cómo el tema de valores y ética tiene mucho que ver con la auditoría, ¿no es cierto? Y la auditoría tributaria no está exenta de eso, ¿no? Hay ciertos valores, ciertos principios que tiene que tener el auditor. Aquí estamos hablando de ciertos principios jurídicos, ¿no? Que limitan el poder tributario, ¿no es cierto? Son limitaciones de orden constitucional, ¿no?
¿Qué quiere decir esto, no? Que para crear los impuestos, ¿no? De ahí viene lo constitucional, ¿no? Para constituir tributos, ¿no? Tienen que haber estos principios, ¿sí? Que son reconocidos en todo el Estado, ¿no es cierto? Y bueno, se incluyen en las constituciones. ¿Qué son principios, no? Como hemos dicho, son patrones de conducta, son estrategias, ¿no? Estrategias desarrolladas en función a valores, ¿no? Que se van a aplicar a los impuestos al momento de ser creados, ¿no? Entonces, si creamos nuevos impuestos en nuestro estado, tenemos que garantizar que estos impuestos cumplan con los principios, ¿no? Que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios? Ahí los vamos a ir viendo, ¿no? Dice principio de neutralidad económica, principio de legalidad, muy importante y fundamental, ¿no? Principio de igualdad, principio de equidad, principio de generalidad, principio de no confiscatoriedad. Bueno, antes de pasar les puedo comentar que, bueno, básicamente hay muchos principios, como ustedes saben, como hemos visto, ¿no? Hay muchos principios que podemos aplicarlos, ¿verdad? Y que podemos elegir, ¿no? Y bueno, básicamente esto va a ir variando en función de las constituciones, en función de los estados, ¿no? En realidad estos son a grandes rasgos, ¿no? Principios esenciales, ¿no? En la tributación, ¿no? Y que estos serían las limitaciones de orden constitucional que tiene el poder tributario, ¿sí? Ahora sí, ¿qué es la neutralidad económica? ¿Sí? Voy a pasarme al otro lado para que lo vean. Un correcto y armónico sistema tributario dice no debe alterar las preferencias y actividades de los contribuyentes, a menos que esta interferencia sea para el logro de metas sociales. El tema de neutralidad económica se refiere a que el impuesto debe tener un equilibrio, ¿no? Eh, y un análisis de la capacidad contributiva de la persona que va a contribuir, ¿no? No, porque, qué sé yo, si es que los impuestos son demasiado altos, ¿no? Entonces voy a hacer que las personas sacrifiquen estas preferencias que tienen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, a alguien le gusta ir mucho al cine, pero como tiene que pagar sus impuestos, ya no va a poder ir al cine, va a tener que restringir esa diversión, por decir algo, para pagar impuestos. O alguien quiere estudiar en la universidad y para pagar impuestos no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahí no habría una neutralidad económica. Los principios, o bueno, los impuestos no deben afectar, ¿no? Los patrones de consumo y de gasto de la persona, ¿no? Sino que deben ser una proporción especial que no modifique esto, ¿no es cierto? Y dice, a menos que esta interferencia, ¿no? Sea para el logro de metas sociales, ¿sí? No nos olvidemos de que con impuestos incentivamos un sector o desincentivamos a un sector, no desincentivamos cosas, ¿sí? Y tenemos ahí, por ejemplo, el impuesto al consumo específico, ¿no? Este impuesto alcanza a todas aquellas cosas que consideramos que son nocivas para la sociedad, bienes suntuarios, dice la ley, ¿no? O sea, bienes que en realidad no consideramos que son bienes que nos van a dar un beneficio, ¿no? Como sociedad. Ahí tenemos las bebidas alcohólicas, tenemos el tema de los cigarrillos, tenemos el tema de los vehículos, ¿no? Que producen contaminación, ¿no? Que producen daño igual al medio ambiente. Entonces, todos estos elementos los vamos a desincentivar colocándoles impuestos altos. El impuesto al consumo específico de los cigarrillos es uno de los más altos, es el 50% del valor del producto, ¿no? Entonces quiere decir que si un cigarrillo lo vendo en 10 centavos, el impuesto va a costar la mitad, 5 centavos por decir algo, entonces ya va a costar mucho más, no va a estar en 15 centavos, una cosa así, ¿no? Entonces la idea es desincentivar y que la gente diga, pues ya no voy a consumir eso porque es caro, ¿no? Y así logramos la meta social de que la gente sea más sana, ¿no? Más saludable, ¿no? Entonces un poquito esa sería la idea en este caso. Principio de legalidad, fundamental. El principio de legalidad dice, exige que el tributo sea creado por ley.
aprobada por el organismo de representación popular, el Parlamento, ¿no es cierto? Es decir, por la ley. En este caso, nuestros impuestos tienen que ser siempre aprobados por leyes. Si la ley mediante la cual este se establece debe contener por lo menos los siguientes elementos, dice el hecho imponible, sujeto pasivo, sujeto activo, base imponible, alícuota y exenciones. ¿Qué son esos? ¿Qué son cada uno de estos? Son los componentes de nuestro tributo, ¿sí? Entonces, las leyes que se aprueben pues tienen que reglamentar básicamente todos los componentes del tributo, ¿no? En Bolivia pues generalmente había, bueno, originalmente habían las leyes del nivel central, ¿no? Solamente el Estado a nivel central, el gobierno central podía aprobar leyes. Luego pues hubo una lucha por las autonomías, todos deben conocer, a raíz de eso sale la ley 154, ¿no? Ley 154, que esa es la ley de clasificación de tributos, ¿no? Mediante esa ley se definen qué tributos van a ser del nivel central, recaudados por el gobierno nacional, qué tributos van a ser del gobierno departamental, ¿no? Para la gobernación, y qué tributos van a ser del ámbito municipal. Originalmente yo pensaba que se iba a dividir en, bueno, tenemos más o menos 3 impuestos en Bolivia, ¿no? Yo decía será pues 4 o 3, ¿no? 3 a cada nivel, pero bueno. El nivel central fue el que sacó la ley 154 y básicamente se mantiene, ¿no? La regla, ¿no? Con los impuestos como los conocíamos, casi todos son de nivel central. Hay impuestos de orden municipal, que son el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, ¿no? El impuesto a las transferencias, ¿no? El impuesto municipal a la transferencia, correctamente dicho. Y bueno, si se fijan, este impuesto está dividido, ¿no es cierto?, en el nivel, o sea, ni siquiera la división que había, ¿no?, de que una parte del impuesto es nacional y la otra municipal, ni siquiera eso se dejó, ¿no? Se sigue manteniendo, cambiaron un poquito las reglas a lo que era originalmente, pero igual sigue habiendo el pago de impuestos a nivel central por ciertas condiciones de transferencia. Y bueno, de todas maneras, a raíz de la lucha de la autonomía, igual se dijo que las gobernaciones y los municipios tienen que sacar sus leyes que creen sus tributos y se los clasificó con un carácter autónomo, ¿no es cierto? Ellos pueden generar sus propias leyes, ¿no? En este caso las leyes tienen que ser homologadas por el Senado, ¿no? Pero pueden al final generar su ley, lo que ayuda un poquito, ¿no? Y lo que hace que se mantenga un poco este principio de legalidad. Ahora la pregunta, ¿qué impuestos en la ley 154 le van a tocar a la gobernación, no? Si es que el Estado se quedó con todo. Y bueno, la gobernación obtuvo el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y bueno, ciertos impuestos a la contaminación, ¿no? Y ahí la norma dice que no puede ser contaminación terrestre, no se da unas restricciones y uno dice, bueno, ¿qué contaminación podrán grabar? ¿No? La verdad que no tiene mucho chance, ¿no? Principio de igualdad. El principio de igualdad dice, y nos vamos a subir un poquito, es respetado cuando la ley asegura el mismo tratamiento a quienes se encuentran en análogas situaciones, dice, ¿no? No es cuando todos pagan la misma cantidad de impuesto. Ojo, no es que el principio de igualdad les dé un mismo impuesto a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos tienen distintas capacidades contributivas, como habíamos hablado al principio, ¿no? En realidad, no, este impuesto dice, no es transgredido si los tributos exceden la capacidad contributiva. Ojo, por ello, este principio está ligado íntimamente al principio de equidad, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente va a ser tratar de la misma forma a todos, pero eso quiere decir como que darles las mismas reglas, darle la misma, el mismo nivel de pago de impuestos, en donde si una persona gana más va a poder pagar más, ¿no? Mientras que si una persona gana menos, pues va a poder pagar menos, pero igual tiene que pagar, ¿no? Entonces ahí está el tema de establecer porcentajes, por ejemplo, ¿no? El IVA, que es el 13%, va a ser distinto si yo vendo 1000, donde voy a pagar 130, a si yo vendo 100, donde voy a pagar 13. Ambos estamos pagando en una proporción igual, ¿no es cierto? Porque es un porcentaje establecido. También puede haber cuotas, ¿no?
donde van subiendo las cuotas en función de categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede establecer varios elementos para poder hacer este tipo de, o para mantener este principio de igualdad. Ya, entonces quedemos en que se da un tratamiento igual, ¿no? A quienes se encuentran en las mismas condiciones, ¿sí? A los que tienen más, a los que tienen menos, menos, y bueno, pero tratarlos por igual para todos, ¿no? Va ligado, dice, al principio de equidad, ser equitativo, ¿no? Principio de equidad. Se lo puede enfocar a través de dos teorías del beneficio y de la capacidad contributiva. El primero se trata de que quien paga recibe del Estado un servicio a cambio, ¿no? Y la segunda es de que el trato debe ser igual a aquellos que tienen igual capacidad contributiva. El principio de equidad, según el cual la carga impositiva se tiene que respetar los criterios de justicia y razonabilidad, ¿no? Entonces, ser equitativo es algo bastante complejo en realidad, ¿no es cierto? Pero pues justamente debe respetar, ¿no es cierto?, la justicia y la razonabilidad de la carga, ¿no? En ese sentido, cada persona debe contribuir al financiamiento de los gastos estatales en equitativa proporción a su capacidad económica, ¿sí? Esencialmente sería eso, como les decía, ligado al principio de igualdad, ¿sí? Principio de generalidad. Este principio de generalidad alude el carácter extensivo de la tributación. Eh, Significa que cuando una persona física o ideal, o sea, una persona jurídica, se halla en condiciones que marcan, según la ley, la aparición del deber de contribuir, este deber debe ser cumplido cualquiera sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad o estructura en caso de personas jurídicas. En nuestro país existe el régimen general, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el general de las personas debe estar, es decir, abarcar el todo y no solamente una parte, ¿no? Ojo que no es lo mismo igual, ¿no? O sea, de la misma manera, no es lo mismo igualdad que generalidad, ¿no? Igualdad es la forma en la que los voy a tratar, ¿no? Pero generalidad sería el llegar a tratarlos a todos, es decir, alcanzar a todas las personas, y no solo una partecita, ¿no? Este principio tiene su excepción, ¿no es cierto?, que es el poder de eximir, ¿no? Que al eximir estaría de alguna manera a un grupo alejándolo de la tributación y pues ahí ya no había una generalidad, pero pues es parte de las reglas. Siempre va a haber la posibilidad, o sea, todos los tributos van a tener como un componente, ¿no? A el tema de las exenciones, ¿sí? Que son una excepción al principio de generalidad. Sí, entonces, básicamente es abarcarlos a todos, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Sin importar el carácter, categoría social, sexo, nacionalidad, etcétera, es llegar a todos, ¿sí? Luego tenemos el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Dentro de nuestros principios, ¿sí? El principio de no confiscatoriedad se resume en que todos los impuestos no pueden ser de tal magnitud que cercenen el derecho a la propiedad. Su vigencia se deriva en el principio incluido en la mayoría de las constituciones nacionales de la inviolabilidad de la propiedad privada, su libre uso y disposición. Entonces, nuevamente, y bueno, tiene que ver con la carga, con la capacidad contributiva. Si un impuesto es muy alto, ¿no? Y hay por ahí generalidad, hay igualdad, que se los tratamos todas, pero los impuestos son muy altos y están desequilibrados. Entonces las personas van a tener que empezar a vender sus cosas para poder pagar los impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Confiscarles sus cosas, ¿no? Porque las están volviendo plata que nos están entregando, ¿sí? Entonces, hay que garantizar, ¿no es cierto?, la propiedad privada, la posibilidad de que las personas tengan bienes, ¿no? Y que puedan conservar esos bienes, puedan darles libre uso y disposición. Y que en ningún caso la necesidad de vender sus bienes sea para pagar impuestos. Y personas me decían, pero como el Estado a veces ¿qué se llama esto? Te hace un proceso de cobranza coactiva, te congela cuentas, te anota inmuebles para venderlos, ¿no? Entonces, bueno,
Y no nos olvidemos que la configuración de los impuestos está hecha en porcentajes en Bolivia, ¿no? Estamos hablando del 13%, el 3%, ¿no? Entonces esos porcentajes me dejan una mayor parte, en realidad, ¿no? Del bien. Si yo vendo algo en 100, ¿no? Y yo tengo que pagar 13, yo tengo los 100, ¿no? Entonces de ahí debería poder sacar los recursos, ¿no? Pero ahora, si yo no pago eso y me acumulo impuestos no pagados, ahí es donde entro en problemas, ¿no? Entonces, generalmente no es que los impuestos sean demasiado caros y no se puedan pagar, ¿no? Sino que algunos contribuyentes, ¿no? Arbitrariamente deciden no pagar impuestos, acumulárselos, y ahí es donde ya llegan los problemas, ¿no es cierto?, en su patrimonio, ¿no? De ahí que hay mucha importancia con el tema de las finanzas, ¿no? El tema de el análisis que tiene que haber a una empresa, ¿no? Para ver su rendimiento, ver sus utilidades, ver si está funcionando bien, porque si no lo está haciendo, entonces pues estas cargas se van a ir volviendo complicadas, no porque sean muy altas, sino por las características del desempeño de la empresa, ¿sí? Entonces la no confiscatoriedad se garantiza al momento de crear el impuesto. Que el impuesto esté calibrado de una forma en la que se permita que los miembros del Estado puedan pagarlo sin tener que disponer de sus bienes, ¿sí? Y ahí les pregunto, ¿será que en Bolivia está garantizada la propiedad privada? ¿Los impuestos no son muy altos o son caros, no? Bueno, eso se los dejo para que reflexionen y para que investiguen. Finalmente, lo último que vamos a ver es el concepto de obligación tributaria, ¿no? La obligación tributaria, dice, constituye un vínculo de carácter personal, es personalísimo, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales, ¿no? O sea, mediante recursos o por ahí con otro tipo de garantías. En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por ley especial. Entonces, la obligación tributaria es algo bastante importante, ¿no? Es algo que la obligación tributaria nace cuando yo hago el hecho generador del impuesto y es una obligación que yo tengo que extinguir pagando, ¿no es cierto? Tiene una fuerza tributaria y la obligación tributaria es la que crea el vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Que es un vínculo de naturaleza jurídica, ¿sí? Entonces, bien, vamos a llegar hasta acá. Bien chicos, hemos llegado al final. Bueno, les comento que ahorita estoy un poquito en la postproducción del video, ¿no? Nada muy trabajado, sino que, bueno, hemos quitado los bloopers, errores que uno comete, ¿no? Pero bueno, bastante interesante esto de la tecnología. Bueno, este es el primer tema. No sé cuántos temas vamos a hacer así, ¿no? Por el hecho de que no sé hasta cuándo va a ser la cuarentena. Van aumentando días y van aumentando casos, ¿no? Entonces creo que va a ser un poquito complicado volver pronto. Espero que no haya sido monótono, la idea es que no sea muy monótono y bueno, me imagino mi clase, creo que el hecho de estar en persona nos hace pues estar más cerca, ¿no? Más, ¿qué se llama esto? Más dinámico, ¿no? Por ahí hagamos, como les decía, una reunión virtual. Lo que voy a necesitar ahora, vamos a hacer dos tareas que van a estar acá mismo en la plataforma, ¿no? En el lugar correspondiente, vamos a poner todo en un mismo botón, ¿no? Para que no se confundan. La primera tarea es un mapa conceptual, ¿no? Ahí está en la opción tarea, ¿no? Vamos a tener ese mapa conceptual, cada uno de ustedes va a tener que hacer su propio mapa conceptual. Si pueden, lo pueden dibujar ahí mismo, en la plataforma, en la tarea, ¿no? O si quieren pueden subir un archivo PDF, ¿no? Y bueno, esta va a ser nuestra actividad, ¿no? Entonces el mapa conceptual tiene que tener todas las ideas que hemos hablado en el video, en el tema, ¿no? Del poder tributario, y lo otro va a ser un pequeño cuestionario, ¿no? El cuestionario no va a tener mucho tiempo porque la idea no va a ser que pongan las diapositivas y lean la pregunta y busquen la respuesta, ¿no? Pero pues va a tener tiempo suficiente para que puedan leer y responder. Sí, va a ser un pequeño cuestionario de 5 preguntas, ¿no? Ambos trabajos van a tener su ponderación, cada uno de los trabajos va a valer 5 puntos sobre la nota final. Pues ya nos estaremos jugando 10 puntos, ¿no? Y bueno, nos quedarían los demás puntajes. Estos puntos que nos estamos jugando van a ser parte, bueno, vamos a sacarlos del examen final, ¿no? El examen final valía 30 puntos, ahora lo vamos a dejar en 20, ¿no? Y bueno, estos 10 puntos pues van a ir a cuenta de ellos, ¿sí? Así que a repasar el video, pueden verlo varias veces por si no entienden algo, ¿no? Voy a dejar igual el chat por si hay alguna consulta, ¿no? Y bueno, no es un tema bastante complejo, ¿no? Quizá con temas más complejos, como les digo, hacemos de por Zoom. Pero pues mientras tanto, ahí nos estamos viendo. Mucha suerte a todos, buen descanso y pues a cuidarse, ¿no?
no salir de las casas, ¿no? Todos nos quedamos en nuestra casa. ¿Sí? Buenas noches.